Me da mucho gusto que estén aquí. Ya estamos listos. Vamos a iniciar nuestro segundo martes de lectores y lecturas de este año. Con mucho gusto y con la presencia de Rocío Audelo, quien es licenciada en literatura y lenguas hispánicas por la UNAM y tiene maestría en lingüística y experiencia como mediadora de lectura. Y bueno, como ustedes saben, forma parte del grupo de mediadores que pues están haciendo una labor importante aquí en Veracruz, Boca del Río. Yo no tengo mucho más que decir, más que darle la bienvenida, las gracias. A lo mejor también al final nos contaras un poco cómo te volviste lectora, eso siempre es algo que nos interesa. Y gracias por estar presentes. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría empezar a hablar de Julio Cortázar, pero para conocerlo, qué mejor manera de conocer por medio de lo que escribe. ¿Quién es él? En esta ocasión nos acompañan mediadores de lectura, también aquí de Veracruz, y muchos escritores que andan, muchos lectores también muy buenos, asiduos. Y entonces, para conocer la obra y hacer un análisis literario y lingüístico, si están de acuerdo, vamos a conocer qué es este cuento Cartas a Mamá. Nos van a acompañar, empezamos con el licenciado Juan Carlos, y él me va a hacer favor de estar pasando el micrófono a todos los lectores que nos están haciendo favor de apoyar. Gracias. Gracias, Rocío. Cartas a Mamá. Muy bien hubiera podido llamarse Libertad Condicional. Cada vez que la portera le entregaba un sobre, a Luis le bastaba reconocer la minúscula cara familiar de José de San Martín para comprender que otra vez más habría de franquear el puente. San Martín, Rivadavia, pero esos nombres eran también imágenes de calles y de cosas. Rivadavia, al 6500, el Caserón de Flores, Mamá, el Café de San Martín y Corrientes, donde lo esperaban a veces los amigos, donde el mazagrán tenía un leve gusto a aceite de ricino. Con el sobre en la mano después del merci bien, Madame Durán, salir a la calle no era ya lo mismo que el día anterior, que todos los días anteriores. Cada carta de mamá, aún antes de eso que acabara de ocurrir, este absurdo error ridículo, cambiaba de golpe la vida de Luis, lo devolvía al pasado como un duro rebote de pelota. Aún antes de eso, que acababa de leer y que ahora releía en el autobús entre enfurecido y perplejo, sin acabar de convencerse. Las cartas de mamá eran siempre una alteración del tiempo, un pequeño escándalo inofensivo dentro del orden de cosas que Luis había querido y trazado y conseguido, calzándolo en su vida como había calzado a Laura en su vida y a París en su vida. Cada nueva carta insinuaba por un rato, porque después él las borraba en el acto mismo de contestarla cariñosamente. Que su libertad duramente conquistada, esa nueva vida recortada con feroces golpes de tijera en la madeja de lana que los demás habían llamado su vida, cesaba de justificarse. Perdía pie, se borraba como el fondo de las calles mientras el autobús corría por la rueda de Richelieu. No quedaba más que una parva libertad condicional, la irrupción de vivir a la manera de una palabra, entre paréntesis,
divorciada de la frase principal, de la que sin embargo es casi siempre sostén y explicación. Y el desazón, una necesidad de contestar enseguida, como quien vuelve a cerrar una puerta. Esa mañana había sido una de las tantas mañanas en que llegaba carta de mamá. Con Laura hablaba poco del pasado, casi nunca del caserón de Flores. No es que a Luis no le gustara acordarse de Buenos Aires, más bien se trataba de evadir nombres. Las personas evadidas hacía ya tanto tiempo, los verdaderos fantasmas que son los nombres, esa duración pertinaz. Un día se había animado a decir a Laura, si se pudiera romper y tirar el pasado como el borrador de una carta o de un libro, pero ahí quedaba siempre, manchando la copia en limpio, y yo creo que eso es el verdadero futuro. En realidad, ¿por qué no habían de hablar de Buenos Aires, donde vivía la familia, donde los amigos de cuando en cuando adornaban una postal con frases cariñosos, y el rotograbado de La Nación con los sonetos de tantas señoras entusiastas, esa sensación de ya leído, de para qué, y de cuando en cuando alguna crisis de gabinete, algún coronel enojado, algún boxeador magnífico? ¿Por qué no habían de hablar de Buenos Aires con Laura? Pero tampoco ella volvía al tiempo de antes, solo al azar de algún diálogo, y sobre todo cuando llegaban cartas de mamá. Dejaba caer un nombre o una imagen como monedas fuera de circulación, objetos de un mundo caduco en la lejana orilla del río. «Hey, oui, fat lord», dijo el obrero sentado frente a él. Si supiera lo que es el calor, pensó Luis, si pudiera andar una tarde de febrero por la avenida de Mayo, por alguna callecita de Liniers. Sacó otra vez la carta del sobre, sin ilusiones. El párrafo estaba ahí, bien claro. Era perfectamente absurdo, pero estaba ahí. Su primera reacción después de la sorpresa, el golpe en la plena nuca, era como siempre de defensa. Laura no debía leer la carta de mamá. Por más ridículo que fuese el error, la confusión de nombres, mamá había querido escribir Víctor y había puesto Nico. De todos modos, Laura se afligiría, sería estúpido. De cuando en cuando se pierden cartas. Ojalá ésta se hubiera ido al fondo del mar. Ahora tendría que tirarlas al water de la oficina, y por supuesto unos días después Laura se extrañaría. Qué raro, no ha llegado carta de tu madre. Nunca decía tu mamá, tal vez porque había perdido a la suya siendo niña. Entonces él contestaría, de veras es raro, le voy a mandar unas líneas hoy mismo, y las mandaría, asombrándose del silencio de mamá. La vida seguiría igual, la oficina, el cine por las noches, Laura siempre tranquila, bondadosa, atenta a sus deseos. Al bajar del autobús en la rueda de Renés, se preguntó bruscamente. No era una pregunta, pero ¿cómo decirlo de otro modo? Porque no quería mostrarle a Laura la carta de mamá. No por ella, por lo que pudiera sentir. No le importaba gran cosa lo que ella pudiera sentir mientras lo disimulara. No le importaba gran cosa lo que ella pudiera sentir mientras lo disimulara. No le importaba gran cosa. No le importaba. Pero la primera verdad, suponiendo que hubiera detrás, la verdad inmediata, por decirlo así, era que le importaba más la cara que pondría Laura, la actitud de Laura. Y le importaba por él, naturalmente, por el efecto que le haría la forma en que a Laura iba a importarle la carta de mamá. Sus ojos caerían en un momento dado sobre el nombre de Nico, y él sabía que el mentón de Laura empezaría a temblar ligeramente.
Y después Laura diría, pero qué raro, ¿qué le habrá pasado a tu madre? Y él habría sabido de todo el tiempo que Laura se contenía para no gritar, para no esconder entre las manos un rostro desfigurado por el llanto, por el dibujo del nombre de Nico templándole en la boca. En la agencia de publicidad donde trabajaba como diseñador, releyó la carta, una de las tantas cartas de mamá, sin nada de extraordinario fuera del párrafo donde se había equivocado de nombre. Pensó si no podría borrar la palabra, reemplazar Nico por Víctor, sencillamente reemplazar el error por la verdad y volver con la carta a casa para que Laura la leyera. Las cartas de mamá interesaban siempre a Laura, aunque de una manera indefinible no le estuvieran destinadas. Mamá le escribía a él, agregaba al final, a veces a mitad de la carta, saludos muy cariñosos para Laura. No importaba, las leía con el mismo interés, vacilando ante alguna palabra ya retorcida por el reuma y la miopía. Tomo Saridón y el doctor me ha dado un poco de salicilato. Las cartas se posaban 2 o 3 días sobre la mesa de dibujo. Luis hubiera querido tirarlas apenas las contestaba, pero Laura las releía. A las mujeres les gusta releer las cartas, mirarlas de un lado y de otro. Parecen extraer un segundo sentido cada vez que vuelven a sacarlas y a mirarlas. Las cartas de mamá eran breves, con noticias domésticas, una que otra referencia al orden nacional, pero esas cosas que ya se sabían por los telegramas de Le Monde, llegaban siempre tarde por su mano. Hasta podía pensarse que las cartas eran siempre la misma, escueta y mediocre, sin nada interesante. Lo mejor de mamá era que nunca se había abandonado a la tristeza que debía causarle la ausencia de su hijo y de su nuera, ni siquiera el dolor, tan a gritos, tan a lágrima al principio, por la muerte de Nico. Nunca, en los 2 años que llevaban ya en París, mamá había mencionado a Nico en sus cartas. Era como Laura, que tampoco lo nombraba. Ninguna de las dos lo nombraba, y hacía más de 2 años que Nico había muerto. La repentina mención de su nombre a mitad de la carta era casi siempre un escándalo. Ya el solo hecho de que el nombre de Nico apareciera de golpe en una frase, con la N larga y temblorosa, la O con una torcida, pero era peor, porque el nombre se situaba en una frase incomprensible y absurda, en algo que no podía ser otra cosa que un anuncio de senilidad. De golpe mamá perdía la noción del tiempo, se imaginaba que el párrafo venía después de un breve acuse de recibo de una carta de Laura, un punto apenas marcado con la débil tinta azul comprada en el almacén del barrio y a quemarropa. Esta mañana Nico preguntó por ustedes. El resto seguía como siempre, la salud. La prima Matilde se había caído y tenía una clavícula sacada. Los perros estaban bien, pero Nico había preguntado por ellos. En realidad hubiera sido fácil cambiar Nico por Víctor, que era el que sin duda había preguntado por ellos. El primo Víctor, tan atento siempre. Víctor tenía 2 letras más que Nico, pero con una goma y habilidad se podían cambiar los nombres. Esta mañana Víctor preguntó por ustedes. Tan natural que Víctor pasara a visitar a mamá y le preguntara por los ausentes. Cuando volvió a almorzar, traía intacta la carta en el bolsillo. Seguía dispuesto a no decirle nada a Laura. No lo esperaba con su sonrisa amistosa. El rostro parecía haberse dibujado un poco desde los tiempos de Buenos Aires, como si el aire gris de París le quitara el color y el relieve. Llevaban más de 2 años en París. Habían salido de Buenos Aires apenas 2 meses después de la muerte de Nico, pero en realidad Luis se había considerado como ausente desde el día mismo de su casamiento con Laura. Una tarde, después de hablar con Nico, que estaba ya enfermo, se había jurado escapar de la Argentina, del caserón de Flores, de mamá y los perros y su hermano, que ya estaba enfermo. En aquellos meses todo había girado en torno a él como las figuras de una danza.
Nico, Laura, mamá, los perros, el jardín. Su juramento había sido el gesto brutal del que hace trizas una botella en la pista. Interrumpe el baile con un chicotear de vidrios rotos. Todo había sido brutal en esos días. Su casamiento, la partida sin remilgos ni consideraciones para con mamá, el olvido de todos los deberes sociales, de los amigos, entre sorprendidos y desencantados. No le había importado nada, ni siquiera el asomo de protesta de Laura. Mamá se quedaba sola en el caserón, con los perros y los frascos de remedios, con la ropa de Nico colgada todavía en un ropero. Que se quedara, que todos se fueran al demonio. Mamá había parecido comprender. Ya no lloraba a Nico y andaba como antes por la casa, con la fría y resuelta recuperación de los viejos frente a la muerte. Pero Luis no quería acordarse de lo que había sido la tarde de la despedida, las valijas, el taxi en la puerta, la casa ahí con toda la infancia, el jardín donde Nico y él habían jugado a la guerra, los dos perros indiferentes y estúpidos. Ahora era casi capaz de olvidarse de todo eso. Iba a la agencia, dibujaba afiches, volvía a comer, bebía la taza de un café que Laura le alcanzaba sonriendo. Iban mucho al cine, mucho a los bosques, conocían cada vez mejor París, habían tenido suerte, la vida era sorprendentemente fácil, el trabajo pasable, el departamento bonito, las películas excelentes, todos llegaban. Entonces llegaba la carta de mamá. No las detestaba. Si le hubieran faltado, habría sentido caer sobre él la libertad como un peso insoportable. Las cartas de mamá le traían un tácito perdón, pero de nada había que perdonarlo. Tendían el puente por donde era posible seguir pasando. Cada una lo tranquilizaba o lo inquietaba sobre la salud de mamá. Le recordaba la economía familiar, la permanencia de un orden, y a la vez odiaba ese orden, y a la vez odiaba ese orden y lo odiaba por Laura, porque Laura estaba en París, pero cada carta de mamá la definía como ajena, como cómplice de ese orden que él había repudiado una noche en el jardín, después de oír una vez más la tos apagada, casi humilde de Nico. No le mostraría la carta. Era innoble sustituir un nombre por otro. Era intolerable que Laura leyera la frase de mamá, su grotesco error, su tonta torpeza de un instante. La veía luchando con una pluma vieja, con el papel que se ladeaba, con su vista insuficiente. Crecería con Laura como una semilla fácil. Mejor tirar la carta. La tiró esa tarde misma. Y por la noche ir al cine con Laura, olvidarse de lo antes posible de lo que Víctor había preguntado por ellos. Aunque fuera Víctor, el primo también educado, olvidarse de que Víctor había preguntado por ellos. Diabólico, agazapado, relamiéndose. Tom esperaba que Jerry cayera en la trampa. Jerry no cayó, y llovieron sobre Tom catástrofes incontables. Después Luis compró helados, los comieron mientras miraban distraídamente los anuncios en colores. Cuando empezó la película, Laura se hundió un poco más en su butaca y retiró la mano del brazo de Luis. Él la sentía otra vez lejos. Quién sabe si lo que miraban juntos era ya la misma cosa para los dos, aunque más tarde comentaran la película en la calle o en la cama. Se preguntó, no era una pregunta, pero cómo decirlo de otro modo, si Nico y Laura habían estado así de distantes en los cines cuando Nico la festejaba y salían juntos. Probablemente habían conocido todos los cines de Flores, toda la rambla estúpida de la calle Lavalle, el león, el atleta que golpeaba el gongo, los subtítulos en castellano por Carmen de Pinillos. Los personajes de esta película son ficticios y toda relación. Entonces, cuando Jerry había escapado de Tom y empezaba la hora de Barbara Stanwyck o de Tyler Power, la mano de Nico se acostaría despacio sobre el muslo de Laura, el pobre Nico tan tímido, tan novio, y los dos se sentirían culpables de quién sabe qué. Bien le contestaba a Luis que no habían sido culpables de nada definitivo. Aunque no hubiera tenido la más deliciosa de las pruebas, el veloz desapego de Laura por Nico hubiera bastado para que en ese noviazgo, un mero simulacro urdido por el barrio, la vecindad, los círculos culturales y recreativos,
que son la sal de Flores. Había bastado el capricho de ir una noche a la misma sala de baile que frecuentaba Nico. El azar de una presentación fraternal. Tal vez por eso, por la facilidad del comienzo, todo el resto había sido inesperadamente duro y amargo. Pero no quería acordarse ahora. La comedia había terminado con la blanda derrota de Nico, su melancólico refugio en una muerte de Tísico. Lo raro era que Laura no lo nombrara nunca y que por eso tampoco él lo nombrara. Que Nico no fuera ni siquiera el difunto, ni siquiera el cuñado muerto, el hijo de mamá. Al principio le había traído un alivio después del turbio intercambio de reproches, del llanto y los gritos de mamá, de la estúpida intervención del tío Emilio y del primo Víctor. Víctor preguntó esta mañana por ustedes. El casamiento apresurado y sin más ceremonia que un taxi llamado por teléfono y 3 minutos delante de un funcionario con caspa en las solapas. Refugiados en un hotel de Adrogué, lejos de mamá y de toda la parentela desencadenada. Luis había agradecido a Laura que jamás hiciera referencia al pobre fantoche que tan vagamente había pasado de novio a cuñado. Pero ahora, con un mar de por medio, con la muerte y 2 años de por medio, Laura seguía sin nombrarlo y él se plegaba a su silencio por cobardía, sabiendo que en el fondo ese silencio lo agraviaba por lo que tenía de reproche, de arrepentimiento, de algo que empezaba a parecerse a la traición. Más de una vez había mencionado expresamente a Nico, pero comprendía que eso no contaba con la respuesta de Laura. Tendía a desviar la conversación. Un lento territorio prohibido se había ido formando poco a poco en su lenguaje, aislándolo de Nico, envolviendo su nombre y su recuerdo en un algodón manchado y pegajoso. Y del otro lado mamá hacía lo mismo, confabulaba inexplicablemente en el silencio. Cada carta hablaba de los perros, de Matilde, de Víctor, del salicilato, del pago de la pensión. Luis había esperado que alguna vez mamá aludiera a su hijo para aliarse con ella frente a Laura. Obligar cariñosamente a Laura a que aceptara la existencia póstuma de Nico. No porque fuera necesario, a quien le importaba nada de Nico, vivo o muerto, pero la tolerancia de su recuerdo en el panteón del pasado hubiera sido la oscura, irrefutable prueba de que Laura lo había olvidado verdaderamente y para siempre. Llamado a la plena luz de su nombre, el incubo se hubiera desvanecido, tan débil e inane como cuando pisaba la tierra. Pero Laura seguía callando el nombre de Nico, y cada vez que lo callaba, en el momento preciso en que se hubiera sido natural que lo dijera, y exactamente lo callaba, Luis sentía otra vez la presencia de Nico en el jardín de flores. Escuchaba su tos discreta preparando el más perfecto regalo de bodas imaginable, su muerte en plena luna de miel de la que había sido su novia, del que había sido su hermano. Una semana más tarde, Laura se sorprendió de que no hubiera llegado carta de mamá. Barajaron las hipótesis usuales y Luis escribió esa misma tarde. La respuesta no lo inquietaba demasiado, pero hubiera querido, lo sentía al bajar las escaleras por la mañana, que la portera le diera a él la carta en vez de subir al 3er piso. Una quincena más tarde reconoció el sobre familiar, el rostro del almirante Brown y una vista de las cataratas del Iguazú. Guardó el sobre antes de salir a la calle y contestar el saludo de Laura asomada a la ventana. Le pareció ridículo tener que doblar la esquina antes de abrir la carta. El Bobby se había escapado a la calle y unos días después había empezado a rascarse, contagio de algún perro sarnoso. Mamá iba a consultar a un veterinario amigo del tío Emilio, porque no era cosa de que el Bobby le pegara la peste al negro. El tío Emilio era de parecer que los bañara con acaroína, pero ella ya no estaba para esos trotes, y sería mejor que el veterinario recetara algún polvo insecticida o algo para mezclar con la comida.
La señora del lado tenía un gato sarnoso. Vaya a saber si los gatos no eran capaces de contagiar a los perros, aunque fuera a través del alambrado. Pero ¿qué les iba a interesar a ellos esas charlas de vieja? Aunque Luis siempre había sido muy cariñoso con los perros y de chico hasta dormía con uno a los pies de la cama, al revés de Nico, que no le gustaban mucho. La señora de al lado aconsejaba espolvorearlos con DDT por si no era sarna. Los perros pescan toda clase de pestes cuando andan por la calle. En la esquina de Bacacay paraba un circo con animales raros. A lo mejor había microbios en el aire. Esas cosas. Mamá no ganaba para susto. Entre el chico de la modista que se había quemado el brazo con leche hirviendo y el Bobby sarnoso. Después había como una estrellita azul, la pluma cucharita que se enganchaba en el papel, la exclamación de fastidio de mamá y entonces unas reflexiones melancólicas sobre lo sola que se quedaría si también Nico se iba a Europa, como parecía. Pero ese era el destino de los viejos. Los hijos son golondrinas que se van un día. Hay que tener resignación mientras el cuerpo vaya tirando. La señora de al lado, alguien empujó a Luis, le soltó una rápida declaración de derechos y obligaciones con acento marsellés. Vagamente comprendió que estaba estorbando el paso de la gente que entraba por el angosto corredor al metro. El resto del día fue igualmente vago. Telefonó a Laura para decirle que no iría a almorzar. Pasó 2 horas en un banco de plaza releyendo la carta de mamá, preguntándose qué debería hacer frente a la insania. Hablar con Laura antes de nada. ¿Por qué? No era una pregunta, pero ¿cómo decirlo de otro modo? Seguir ocultándole a Laura lo que pasaba, ya no podía fingir que esta carta se había perdido como la otra. Ya no podía creer a medias que mamá se había equivocado y escrito Nico por Víctor, y que era tan penoso que estuviera poniendo chocha. Resueltamente, esas cartas eran lo que iba a ocurrir con Laura, ni siquiera eso, lo que ya había ocurrido desde el día de su casamiento, la luna de miel en Androgué, las noches en que se habían querido desesperadamente en el barco que los traía a Francia. Todo era Laura, todo iba a ser Laura, ahora que Nico quería venir a Europa en el delirio de mamá. Cómplices como nunca. Mamá no le estaba hablando a Laura de Nico, le estaba anunciando que Nico iba a venir a Europa, y lo decía así, Europa a secas, sabiendo también que Laura comprendía que Nico iba a desembarcar en Francia, en París, en una casa donde se fingía exquisitamente haberlo olvidado. Pobrecito. Hizo 2 cosas. Escribió al tío Emilio señalándole los síntomas que lo inquietaban y pidiéndole que visitara inmediatamente a mamá para cerciorarse y tomar las medidas del caso. Bebió un coñac tras otro y anduvo a pie hacia su casa para pensar en el camino, lo que debía decirle a Laura, porque al fin y al cabo tenía que hablar con Laura y ponerla al corriente. De calle en calle fue sintiendo cómo le costaba situarse en el presente, en lo que tendría que suceder media hora más tarde. La carta de mamá lo metía, lo ahogaba en la realidad de esos 2 años de vida en París. La mentira de una paz traficada, de una felicidad de puertas para afuera, sostenida por diversiones y espectáculos, de un pacto involuntario de silencio en que los dos se desunían poco a poco, como en todos los pactos negativos. Podemos hacer un espacio tantito porque quiero hacer referencia.
Gracias. Hacer referencia que sí, en la lectura hay los dos personajes. El que lleva el hilo conductor, que es Luis, y que vive con Laura en París. Viven muy bien, muy cómodos, y la mamá está en Buenos Aires. Pero hay un hermano que está ausente. Ese hermano murió. Es Nico. Ojo, si pudieron ustedes ver en la lectura, hubo una frase muy fuerte que dijo que mientras él estaba paseando en el jardín, escuchó una tosecita, que Nico estaba elaborando el mejor regalo de bodas, que era su muerte. Y Laura, que es la esposa de Luis, fue la novia de Nico. Entonces esto está raro, ¿no? O sea, la novia de mi hermano, el enfermo, ahora es mi esposa. Y el regalo que me dio mi hermano fue su muerte. Ojo, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta estas líneas porque Cortázar es agudo en esas formas de decir algo, ¿eh? Y además también es agresivo en decir el estúpido perro, esas estúpidas ideas, mujer senil, ¿qué le sucede? Pero la actitud de Luis va a llevarnos al desenlace, ¿de acuerdo? Continuamos. Sí, mamá, sí, pobre Bobby sarnoso. Mamá, pobre Bobby, pobre Luis, cuánta sarna, mamá. Un baile del Club de Flores. Mamá, fui porque él insistía. Me imagino que quería darse corte con su conquista. Pobre Nico. Mamá, con esa tos seca en que nadie creía todavía, con ese traje cruzado a rayas, esa peinada a la brillantina, esas corbatas de rayón, tan cajetillas. Uno charla un rato, simpatiza. ¿Cómo no vas a bailar esa pieza con la novia del hermano? Oh, novia es mucho decir. Luis, supongo que puedo llamarlo Luis, ¿verdad? Pero sí, me extraña que Nico no la haya llevado a casa todavía. Usted le va a caer tan bien a mamá. Este Nico es más torpe, a que ni siquiera habló con su papá. Tímido, sí, siempre fue igual como yo. ¿De qué se ríe? ¿No me cree? Pero si yo no soy lo que parezco, ¿verdad? Que hace calor. De veras usted tiene que venir a casa, mamá. Mamá va a estar encantada. Vivimos los tres solos con los perros. Che, Nico, pero es una vergüenza que tenías esto escondido. Malandra, entre nosotros somos así. Laura, nos decimos cada cosa. Con tu permiso, yo bailaría este tango con la señorita. Tan poca cosa, tan fácil, tan verdaderamente brillantina y corbata rayón. Ella había roto con Nico por error, por ceguera, porque el hermano Rana había sido capaz de ganar de arrebato y darle vuelta a la cabeza. Nico no juega al tenis. ¿Qué va a jugar? Usted no lo saca del ajedrez y la filatelia. Hágame el favor. Callado, tan poca cosa el pobrecito. Nico se había ido quedando atrás, perdido en un rincón del patio, consolándose con el jarabe pectoral y el mate amargo. Cuando cayó en cama y le ordenaron reposo, coincidió justamente con un baile en gimnasia y esgrima de Villa del Parque. Uno no se va a perder esas cosas.
máxime cuando va a tocar Edgardo Donato, y la cosa promete. A mamá le parecía también que él sacara a pasear a Laura. Le había caído como una hija. Apenas la llevaron una tarde a la casa. Vos, fíjate, mamá, el pibe está débil y capaz que le hace impresión si uno le cuenta. Los enfermos como él se imaginan cada cosa. Se fija que va a creer que estoy afilando con Laura. Mejor que no sepa que vamos a gimnasia. Pero yo no le dije eso a mamá. Nadie de casa se enteró nunca que andábamos juntos. Hasta que se mejorara el enfermito, claro. Y así el tiempo, los bailes, 2 o 3 bailes, las radiografías de Nico, después el auto del petizo Ramos, la noche de la parra en casa de la Beba, las copas, el paseo en auto hasta el puente del arroyo, una luna, esa luna como una ventana de hotel allá arriba, y Laura en el auto negándose, un poco bebida, las manos hábiles, los besos, los gritos ahogados, la manta de vicuña, la vuelta en silencio, la sonrisa la sonrisa era casi la misma cuando Laura le abrió la puerta. Había carne al horno, ensalada, un flan. A las 10 vinieron unos vecinos que eran sus compañeros de canasta. Muy tarde, mientras se preparaban para acostarse, Luis sacó la carta y la puso sobre la mesa de luz. No te hablé antes porque no quería afligirte. Me parece que mamá, acostado, dándole la espalda, esperó. Laura guardó la carta en el sobre, apagó el velador, la sintió contra él, no exactamente contra, pero la oía respirar cerca de su oreja. Vos te das cuenta, dijo Luis, cuidando su voz. Sí. ¿No crees que se habrá equivocado de nombre? Tenía que ser peón 4 rey, perfecto. A lo mejor quiso poner Víctor, dijo, clavándose lentamente las uñas en la palma de la mano. Ah, claro, podría ser, dijo Laura, caballo rey 3 alfil. Empezaron a fingir que dormían. A Laura le había parecido bien que el tío Emilio fuera el único en enterarse, y los días pasaron sin que volvieran a hablar de eso. Cada vez que volvía a casa, Luis esperaba una frase o un gesto insólitos en Laura. Un claro en esa guardia perfecta de calma y de silencio. Iban al cine como siempre, hacían el amor como siempre. Para Luis ya no había en Laura otro misterio que el de su resignada adhesión a esa vida en la que nada había llegado a ser lo que pudieron esperar 2 años atrás. Ahora la conocía bien. A la hora de las confrontaciones definitivas, tenía que admitir que Laura era como había sido Nico, de las que se quedan atrás y solo obran por inercia, aunque emplear a veces una voluntad casi terrible en no hacer nada, en no vivir de veras para nada. Se hubiera entendido mejor con Nico que con él, y los dos lo venían sabiendo desde el día de su casamiento, desde las primeras tomas de posición que siguen a la blanda aquiescencia de la luna de miel y del deseo. Ahora Laura volvía a tener la pesadilla, soñaba mucho, pero la pesadilla era distinta. Luis la reconocía entre muchos otros movimientos de su cuerpo, palabras confusas o breves gritos de animal que se ahoga. Había empezado a bordo, cuando todavía hablaban de Nico, porque Nico acababa de morir y ellos se habían embarcado unas pocas semanas después. Una noche, después de acordarse de Nico y cuando ya se insinuaba el tácito silencio que se instalaría luego entre ellos, Laura lo despertaba con un gemido ronco, una sacudida convulsiva de las piernas y de golpe un grito que era una negativa total, un rechazo con las 2 manos y todo el cuerpo y toda la voz de algo horrible que le caía desde el sueño, como un enorme pedazo de materia pegajosa. Él la sacudía, la calmaba, le traía agua que bebía sollozando, acosada aún a medias por el otro lado de su vida. Decía no recordar nada, era algo horrible, pero no se podía explicar, y acababa por dormirse
llevándose su secreto, porque Luis sabía que ella sabía, que acababa de enfrentarse con aquel que entraba en su sueño, vaya a saber bajo qué horrenda máscara, y cuyas rodillas abrazaría a Laura en un vértigo de espanto, quizá de amor inútil. Era siempre lo mismo. Le alcanzaba un vaso de agua, esperando en silencio a que ella volviera a apoyar la cabeza en la almohada. Discúlpenme que voy a cortar aquí un poco por el tiempo, por cuestión del tiempo. Me encantaría que la termináramos y espero que ustedes la puedan terminar. Ahorita continuamos. Pasamos al análisis. Quería que llegáramos a este punto donde ella empieza a tener pesadillas. Y si se dieron cuenta, dice, ella se encontró con él en el sueño. Ojo, entonces aquí estamos llevando a otro nivel la historia. Bien. Voy a ser muy breve, nada más esto quería para que vieran que nació en 1914 por cuestiones de la Primera Guerra Mundial, sale de Bélgica y bueno, se va a Buenos Aires. De hecho, él nació, Julio Cortázar, en la Embajada de Buenos Aires en Bélgica. Entonces, bueno, por cuestiones de seguridad su familia se regresa, ¿no? Él tiene la nacionalidad argentina y bueno, posteriormente, de acuerdo a su boda, él opta por la nacionalidad francesa también. El seudónimo que empieza a colocar en sus primeros escritos es Julio Denis, así lo vamos a conocer en los primeros escritos, pero bueno, después se queda con Julio Cortázar y así va a aparecer en todo. ¿Qué fue? Bueno, escritor, profesor y traductor. A mí me llamó la atención que fue maestro de rural. Él estudió para normalista, él fue maestro normalista y después ya con el tiempo estudió filosofía y entonces ya empezó a dar cátedras y bueno, fue más allá, ¿no? Pero curioso que bueno, él inicia, ¿no? Desde lo que es la docencia. Por eso en todo lo que aquí los escritores que nos están acompañando podrán entender a Julio Cortázar en el sentido que en sus escritos dice cómo se puede escribir, cómo se puede ser un buen escritor que necesite, entonces qué se va a llevar a cabo para poder escribir bien. Él, bueno, escribe novela, cuento, poesía, prosa breve, poética, microrelatos, o sea, él hizo un poquito de todo. O sea, no tenemos nada que poder decir, no lo vio, no lo conoció, periodismo, anduvo en referencias históricas, todo. Lo ubicamos en el movimiento surrealista. Aquí voy. Cuando él habla de los sueños y las pesadillas, se ubica más en lo que es el cuento fantástico. Y entonces el sueño en el que el personaje entra y habla con ella, la inquieta en las noches, y además ella se lo guarda, tiene el secreto, no lo dice, no lo comparte, ella se lo queda, esa entrevista con Nico, con el muerto, se lo queda. Entonces esta parte entra en el surrealismo, aunque Julio Cortázar está clasificado dentro del boom hispanoamericano, ¿no? La obra, bueno, que es más notable es Rayuela, pero no es la única, hay muchísimos, ¿no? Bien. Premios, los dos que aparecen, 74 y 84. ¿Continuamos? Novelas tienen diferentes desde 1960, 86 y bueno, las han publicado diferentes editoriales, ¿no? Y esto ha llegado a más. Algunas de estas están aquí en la biblioteca y las podemos consultar. ¿Continuamos? Prosas breves, bueno, tiene de todo. Cuentarios, esto está dentro de una parte de unos escritos que son entre cuentos, leyendas, agarra un poquito de todo. El bestiario simplemente, ¿no? El bestiario se titula por las bestias, pero sin embargo tiene historias muy, muy curiosas, ¿no? Entonces sería un poquito acercarse a todo esto. También muy conocido, queremos tanto a Glenda, ¿no? Dentro de estas historias.
miscelánea porque, bueno, aquí también encontramos teatro, poesía. Tiene La Vuelta al Día en 80 Mundos, que está en la sala de lecturas. Algunos están dentro de la sala. Pueden ustedes solicitarla y ahí hay un ejemplar. Tiene diferentes, pero también llama la atención que, bueno, tiene teatro, no lo podemos dejar, y aquí en el teatro ya aparece con este seudónimo, ¿no? En 49. Tiene poesía también, sonetos, también con algunos de los seudónimos los representa en esa época, posteriormente ya los cambia, ¿no? Libros de críticas, es muy crítico, eso gusta mucho de Cortázar porque opina, pero opina porque sabe desde el punto de vista docente del alumno, del maestro, el crítico, el lector, o sea, tiene muy buenos libros de crítica que de verdad se los recomiendo muchísimo. En este de clases de literatura, que apenas fue una reedición, es buenísimo, es muy preciso, sobre todo para esto de los escritores. A ver, quieres acercarte a la literatura, ¿cómo te acercas, no? ¿Desde qué punto? Epistolario, bueno, le gustaba mucho escribir. Esto es como una parte de una época. Recuerdan ustedes que antes nos escribíamos, ¿no? Antes sí nos escribíamos, ¿no? Las cartas de novios y todo, ¿no? Ahora eso del Twitter como que no va, pero bueno. Otros libros, tiene también, ha hecho ideas, todo el formato de lo que es Buenos Aires, lo ha comentado el texto y bueno, lo ha llevado. Esto también entraría en un poquito de su miscelánea, ¿no? Ver alrededor de la mesa, literatura de la revolución y todo. Curioso, tiene un cómic, en el cómic que de fantomas, algunos que somos de una época muy bonita, que leímos a fantomas. Bueno, tiene un capítulo él de un cómic contra los vampiros multinacionales de 1975. Imagínense, o sea, tocó todos los géneros, no podemos decirle que no, ¿no? Y bueno, traducciones sí se los recomiendo, esta tuve el gusto de leerla. La obra completa de Edgar Allan Poe del inglés es muy preciso en esta traducción, es una de las mejores traducciones reconocidas internacionalmente, ¿no? Y bueno, tiene también el francés y bueno, Robinson Crusoe también lo hizo, una muy buena traducción. No he tenido el gusto, he leído algo de esto, pero lo que sí de Edgar Allan Poe, excelente. Ahora, dice Cortázar, hay una idea que me encantó. Me pregunto si alguna vez conseguiré hacer sentir el verdadero y único personaje que me interesa, ese lector. En la medida en el que algo de lo que escribo debería contribuir a mutarlo, a desplazarlo, a extrañarlo, a enajenarlo. Esa era la intención de Cortázar. Mover al mejor escritor. ¿Quiénes somos nosotros los lectores, no? Somos los mejores. Y a esto, vamos a ver. Cartas de Mamá es un cuento que conjuga muchos puntos. Primero, es una rivalidad como esta de Caín y Abel, de quien lucha por poderes. Bueno, el poder es Laura, ¿no? El poder es yo me quedo con la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, te voy a vencer. Y es cierto, hay un personaje muerto, que es Nico, ¿no? Exactamente, y Luis viene siendo Caín, ¿no? Porque además empieza la frase del cuento con esto, ¿no? De que es una detención. La historia se puede resumir partiendo de los personajes que son dos hermanos, la madre y la novia de uno de ellos, mediante la carta de la madre. La madre, primero, el término de madre, digo, nos da mucho, ¿no? La madre es sagrada, es la única, la que puede decir y todo, pero aquí la madre juega un papel tan importante porque es quien abre la puerta, quien le da el vínculo
vínculo. Recuerdan ahorita que leyeron, decían, Nico, su hijo consentido, su hijo pequeño, su querido hijo. Entonces era el consentido Nico. Y a él le abre la puerta para sacarlo de la muerte y traerlo la madre. Pero nadie le puede decir nada a nuestra madre, ¿verdad? Porque las madres son las madres. Pase lo que pase y en el planeta que pase, las mamás siempre tienen la autoridad. Cortázar muestra los personajes de un existir insatisfecho. Esto es lo curioso de Cortázar, siempre maneja esto. A ver, todos estamos viviendo, estamos a gusto con nuestra vida. Creo que hay una insatisfacción aquí latente, un secreto, algo fingido, que salga a flote por un error de una palabra. He aquí algo que he defendido siempre, las palabras tienen mucho peso. Entonces una palabra bien dicha o mal dicha afecta, mueve, cambia, da un giro a la vida impresionante. Bueno, pues aquí lo hace. En vez de que Víctor los quiere visitar, es Nico los quiere visitar. Entonces, ojo, aquí hay mucho cuidado. Y se desarrolla un caos de sentimientos por una sola palabra, una sola. Un descubrir de culpas y conciencias. No sabemos nada, porque sabemos que Luis y Laura son muy felices y todo, pero resulta que los descubrimos que son infelices, o por lo menos su vida rutinaria del cine, el heladito, que el amor y ya. Pero, ¿qué más hay, no? Algo que le dé gusto a la vida. Pues no, porque además él vive muy cómodo, dice, muy cómodo, ¿no? Y entonces aquí las conciencias se atormentan al cambiar el nombre del hijo vivo por el muerto. Esto da un giro impresionante a la historia. El cuento denuncia una realidad simulada, una historia dolorosa para los personajes, en la cual resalta la hipocresía, la mentira, el embuste, la traición y la deslealtad. Todo esto es Luis, el hombre del diseñador que trabaja en París muy bien, cómodamente. Es traidor, es desleal. Y además, cínicamente, dice que el mejor regalo de su hermano fue su muerte. Qué bajeza, ¿eh? Eso lo está denunciando en un momento Cortázar. La narración transcurre con intentos de ruptura por una venganza del muerto, tal vez consciente o inconsciente. Él no lo hizo, pero alguien le abrió la puerta. ¿Qué fue? La madre. La narrativa sugiere una ambigüedad. Esto sí quisiera que poderme explicar en esta ambigüedad, porque se supone que Luis es bueno, es buen esposo y todo, pero vemos que no. Laura es noble, lo atiende a él en todo, pero vemos que su vida es aburridísima. La madre es una mujer sola en una casa muy grande con un perro, Bobby, sarnoso. Dos perros. Y están, andan. Y entonces resulta que la madre está alejada de todos, la mantienen alejada porque se van, pero la madre se acerca por medio de las cartas. Entonces no me van a tener lejos, me voy a acercar y voy a estar cerca. Ahora, ojo, aquí tenemos que, si soy mal pensada, que sí lo soy, me imagino que tal vez la madre le hizo esta traición, esta agresión al hijo por abandonarla. Nico quiere ir a ver. ¿Cómo que Nico? Es mi hermano. Nico te va a ir a ver. O sea, fue realmente consciente o inconsciente la madre al hacer esto. O
sea, si quiso hacerlo con daño, lo logró. Porque le movió al otro todo, a Laura todo, ya desequilibró toda su vida. Cortázar plantea la ubicación, a ver, el anterior, ¿cuál era? Persigue la carta, Luis es el hilo conductor de la carta. Expone sus vivencias, recuerdos, esperanzas entre el inconveniente del pasado, el presente, sus hábitos personales, pero se pone a la defensiva, a ver quién viene, por qué viene, para qué viene. Yo estoy bien con mis pocos amigos, con mi mujer, ya que nadie me quita de mi rutina. Estoy cómodo, punto, no quiero a nadie. Pero Cortázar plantea una ubicación existencial en una frase que dice: me caigo y me levanto. Cortázar sí cree que todos los seres humanos nos pasamos la vida cayéndonos y nos seguimos levantando. Pero los confunden ignorar cuando están de pie. O sea, cuando estás de pie, no crees que estás caído. Ojo, recuerda que sí. ¿Te has caído? Te has levantado. No se te olvide. Y Cortázar lo mantiene continuo, esto en la historia. Vamos a ver cómo estuvo la secuencia de la historia para que quede un poquito claro la idea que quiero compartir. La secuencia de la historia. El primero se presenta la conquista de Luis por la novia de Nico y se casan. Eso quedó claro, ¿no? Pero Nico estaba enfermo, con una tos, estaba muy mal. Muere Nico con anterioridad, o sea, muere cuando ya ellos se casan, estaba muy enfermo, pero cuando están en su luna de miel, él fallece y ellos se van inmediatamente a París. Luis viaja a París en su intento de cambio, aunque se muestre como una huida, y es una huida, no parece, es una huida. La decisión que considera el abandono de la madre, sí la abandona, porque dice que está harto de la madre y harto del hermano, sí, lo dice en el texto. En París la vida del matrimonio se presenta como un equilibrio costoso y a la vez fácil. Claro, es costoso por lo que hacen, pero es fácil porque todo ya está preestablecido, entonces no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, espérame. Después las cartas de mamá llegan de pareja y se rompe el equilibrio. Aquí tenemos en la historia una ruptura de equilibrio que, bueno, aquí los que son escritores saben que debe de haber algo, un hecho para romper este equilibrio en la narración. Y esto son en 3 etapas, que es la comunicación de la madre, que está diciendo que habló con Nico y que va a ir. Entonces, ojo, ya cuando habló con Nico, espérame, ¿qué está pasando? Aquí rompe toda la narración lineal que hay. Las cartas de mamá, sigue. La suposición del error lo piensa él que es por lo senil de la señora, entonces ya está muy vieja, pues fue un error. O sea, en la primera carta él piensa, fue un error, que no la vea Laura, y bueno, ya pasamos, ¿no? Voy a contestarle y voy a decirle, bueno, mi primo Víctor es el que va a venir, ¿no? Me imagino el que me estás diciendo que hablaste. Ven las fechas. Le está diciendo que Nico va a ir, que tiene una propuesta de ir, y sigue alterando el caos. Seguimos en la historia y enfrenta la ausencia del viajero en la estación. He aquí, esto sí se los dejo de tarea, porque Nico lo van a esperar a la estación. Lo van a esperar. Sí, van ellos. Vamos a ver qué pasa cuando llega. Llega. Aceptación de la presencia del ausente en la casa de la pareja. Entonces ya saben ellos que va a llegar. Y arreglan la casa para que llegue. Y están pensando qué van a hacer cuando llegue Nico. El final está cerrado. Eso sí, Cortázar acostumbra a cerrar, aunque maneja tiempos, pero acostumbra a cerrar una acumulación de indicios en procesos obsesivos. Aquí sí quiero que
compartan conmigo esta idea de los indicios, muchas pistas, nos da muchas pistas y muchísimos simbolismos que vamos a ir desglosando. En la defensa, y todo esto se supone que es por la imaginación. ¿Realmente es la imaginación? Bueno, aquí entra la literatura fantástica, ¿no? En esta parte. Vamos a ver el significado, esta semántica narrativa en la que nos dice que viene Nico del más allá para castigar a alguien y va a ser por vía etérea, o sea, del más allá, como no sé, que existe dentro del mundo de esta ficción. El conflicto puede ser una denuncia de remordimiento. Vengo por el traidor, vengo por el que me quitó la mujer. Y la historia empieza, por eso es muy importante, bueno, los escritores que aquí ya saben, ¿qué les puedo decir yo, no? Que dice la primera línea, muy bien hubiera podido llamarse libertad condicional. La primera línea, así lo dice, muy bien hubiera podido llamarse libertad condicional. Espérate, estás encerrado, estás preso, lo estás diciendo en la primera línea que estás preso, estás pagando una culpa. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién condena a Luis? ¿La familia de Laura? ¿La madre? ¿O él mismo? Luis busca liberarse todo el tiempo, vemos que busca liberarse, parecía que no, que el personaje iba muy bien y todo, pero no es cierto. Desde la primera línea nos está diciendo que está preso, entonces él busca liberarse. ¿Cómo? Los elementos externos son la mujer, madre y parientes, y el interno es la culpa. Se busca la libertad. El deseo de sobresalir no es condenable en el mundo de Cortázar, pero aparece uno autocondenado. Es decir, él mismo se está haciendo por medio de sus acciones esta actitud de culpa, y sí lo es, ¿no? Esta culpabilidad que tiene, ¿no? En la historia, el personaje ya es un personaje, el muerto, ya es un personaje. Nico me dijo, Nico te espera, oye, ¿cómo estará Nico? Nico se mete en los sueños de Laura, ya Nico es el personaje, ya no los demás, ya todos están a la expectativa, y ahora ¿qué va a hacer Nico, no? ¿Qué esperamos del personaje, del fantasma de Nico? Y entonces, después de 2 años de silencio, quien pierde esta decisión de hablar es la madre, porque los tres, Laura, Luis y la madre, por 2 años no habían nombrado a Nico, por 2 años, habían decidido no a decirlo, y quien rompe esto es la madre. Ella lo rompió, y al momento de romperlo abre la puerta a esta vía etérea para que Nico entre en la vida de los tres. Las cartas desencadenan un vínculo con el pasado. Si se pudiera romper y tirar el pasado como el borrador de una carta o de un libro, pero ahí queda siempre, manchando la copia en limpio. Y yo creo que eso es el verdadero futuro. Si algo uno hace, toda la vida lo va a seguir a uno. Eso. Ya queda una mancha en la vida, en la hoja limpia de todos. ¿Qué sucede en estas 3 cartas? En la primera carta le explica la confusión de nombres. Él piensa que es senil y resuelve tirar la carta. Fue un grotesco error. En la segunda carta comunica el posible viaje de Nico. En el texto que se entiende sobre la sarna de Bobby, uno de los perros. La reacción, la confusión, se pide que los parientes
observen a la madre, y entonces aquí se van a hacer complicidad, la madre y Laura. Los dos amaron a Nico. Las dos, el hermano no, las dos sí amaron a Nico. Y entonces aquí se crea una complicidad. Y en la tercera y última se anuncia la llegada de Nico. Luis y Laura lo reciben con espanto, en silencio y manteniendo el aislamiento. Cuando dice, el coñac ya no lo ayudaba ni siquiera a no pensar, o por lo menos a pensar sin tener miedo. Tenían miedo, mucho miedo que se estuviera en la estación Nico en ese momento. Qué nervios, ¿no? Que esperáramos el fantasma y que sí llegara. Bien, la independencia de los personajes, aquí hay una independencia y dependencia. Luis y Laura no llevan mucha comunicación, parece que están bien, pero no, son pura apariencia. Luis y la madre, hay una comunicación preestablecida. ¿Cómo estás? Bien, que tomé el Saridón, sí, y tu pensión, bien, todo. Una comunicación muy sosa. Y la mamá y Laura, aquí hay una complicidad mayor. Yo creo que tenemos que entenderlo por el arrepentimiento de Laura y el entendimiento de la suegra, ¿no? De la madre. Porque, bueno, no te casaste con mi hijo enfermo, pero te casaste con mi hijo sano, ¿no? Ups. Duro, ¿no? Difícil, ¿no? Una parte interesante entre la relación de dependencia e independencia, ¿no? Que hay. Y la relación que lleva todo el equilibrio inicial. El equilibrio era no nombrar a Nico. Ese es el equilibrio. ¿Dónde se rompe el equilibrio? Cuando se le nombra, ¿sí? Y la madre hace estas tres etapas de desequilibrio. Cuando hablamos del ritmo de la narración para saber cómo se está llevando, lo hacemos primero la conquista de Laura como un robo. Yo te robé a la novia, ¿no? La muerte del hermano, ambos como actos de culpabilidad, ¿no? Se murió mi hermano, pues, qué lástima, pero pues ni modo. No sentía yo nada por mi hermano, qué bueno que se murió. Y el abandono de la madre. No quiero saber nada del lugar de la casa de Buenos Aires, no quiero saber nada, ni de la madre, ni de mi hermano, nada. Entonces, este es el ritmo que lleva la historia. Este es el ritmo narrativo. Y la estructura narrativa es tercera persona, estilo directo, fragmentos breves, hay monólogos interiores, y entonces entramos a sentimientos, recuerdos, anticipaciones, que es lo que llamamos flashback en la historia, ¿no? El que nos dice el narrador se supone que escribe en tercera persona y resulta que terminamos pensando en que es primera persona, y es un testigo omnisciente. Los flashbacks, que son los recuerdos, es una trampa en el que llegamos a caer, ¿no? Porque nosotros recordamos a Nico cuando estaba el café que iba. Incluso hay un comentario que me llama la atención cuando dice, bueno, estamos viendo la película aquí en París y Laura me soltó la mano. ¿Le soltaría también la mano a mi hermano? Se alejaría también de... Qué feo, ¿no? Y eso que fue la manita en el cine, ¿eh? ¿Qué más se podrá pensar? Bien, estos flashbacks crean unas trampas porque él entra en angustia. Si a mí me lo hace, se lo haría también a él. Esas son pues, angustias, ¿no? Que se crean uno mismo. Resumiendo la historia, dando un aspecto de análisis más literario, decimos que Cartas de Mamá cobra una importancia en el tratamiento de los temas de que viene un fantasma
que regresamos, la culpa, estas relaciones preestablecidas, que no son amantes, son como contratos, ¿no?, entre parejas. Estas situaciones que se alejan de la familia también, la madre que no quiere alejarse, quiere tener cercanía, todos estos temas que va tratando Cortázar, que son muy importantes y que todos pasamos por ellos de algún modo, ¿no?, una u otra forma, ¿no? La escritura y la estructura en el que se imparte la forma de ordenar, ordena objetivamente, pues va dándonos una historia real, pero bueno, los subjetivos cuando empiezan a hablar sobre el personaje muerto que aparece, ¿no? Y la función de las cartas en revelaciones en un orden no cronológico. Primero nos habla de una, luego como que nos da todo un argumento, luego la otra, otro argumento, pero este orden no cronológico es lo que nos da a entender cómo fue la vida con Nico y Laura antes. Los ambientes evocados, las costumbres y las máscaras, ¿no? Todos traemos máscaras en la sociedad, somos una sociedad enmascarada, ¿no?, por lo que pensamos, lo que decimos y lo que ocultamos. Y el cuento está hábilmente estructurado bajo la ley de la ambigüedad, ¿no? Y aquí sería la venganza del fantasma, la venganza del muerto, la venganza del hermano. El hermano amaría más a Laura, o yo la amo más que el hermano, ¿no? Interesante, ¿no? Disculpen que no pude que leyeran todos, pero el tiempo nos come, ¿no? Pero de verdad les invito a que terminen el cuento, pueden tomarlo de internet, lo bajan, es muy interesante. Si desean algunos iniciar en la escritura de cuentos, Cortázar es un buen vínculo en cuanto a sus lecturas, en lo que él propone, en los tips que da para escribir y sobre todo siguiendo una secuencia como él lo argumenta, un triángulo. Si se dieron cuenta, todo el tiempo es un triángulo, es un triángulo, es un triángulo. Entonces estas historias se van desenvolviendo y nos van dando más aporte, ¿no? Además nos cambia la historia de unas cartas del muerto, de un matrimonio pues superficial y de una angustia y de un hombre realmente encarcelado en su propia culpa, ¿no? Es fuerte y muy interesante. Pues muchísimas gracias a todos, les agradezco muchísimo y espero que les haya gustado un poquito una probadita del cuento y sobre todo de Cortázar, que Cortázar, bueno, es maravilloso leer a Cortázar. Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, como ya saben, el chiste siempre es abrir un diálogo a lo que quieran, ya sea que quieran comentar algo de la presentación, del propio cuento o de Cortázar o sugerir algo. Sí, María, te doy el micrófono. ¿Cómo llegaste a este cuento? Específicamente a este cuento. Bueno, he estado haciendo algunos análisis literarios, me han gustado algunos autores y los análisis, aunque no lo crean, ha sido un reto para mí. Siempre he querido conocer a las personas por sus palabras y qué mejor conocer a los artistas por lo que dicen y por lo que ocultan en sus palabras. Entonces, uno de los autores que se me hacía muy difíciles era Julio Cortázar. Entonces, leyendo un poquito, entrando a internet, entré a Ciudad Seba, que me llega la información, y llega cuentos de mamá, cartas de mamá. Y entonces la leo. Dije, wow, no la entiendo. ¿Qué pasó aquí? No, la tengo que descargar, la voy a leer y tengo que encontrar qué me está diciendo. Entonces así fue, porque no la entendí y dije, no, necesito descubrir, aquí me está ocultando algo, yo quiero saber la verdad. Entonces Cortázar sé que fue un hombre guapo, inteligente, pero siempre fue muy audaz, muy audaz. Y yo creo que hay que ser un buen rival
para esos escritores y entonces hay que conocerlos, ¿no? Entonces llegué con Ciudad Seba al cuento y de verdad la primera vez que lo leí dije, ¿qué dijo? No entendí. Entonces fue irme paso por paso y entonces dije, me encantó, tengo que compartirlo, tengo que hacerlo y bueno, esto tiene que saberlo los demás, cómo llegar a estos cuentos, porque ellos parecen así como los dioses. Y dije, no, los dioses también sangran, entonces vamos a ver si es cierto, ¿no? Bien, gracias. Tú mencionaste la frase que dice Cortázar mucho de me caigo y me levanto. De hecho, en el libro de La Vuelta al Día en 80 Mundos que tenemos nosotros en nuestra sala de lectura, él habla, nosotros no sé si se acuerdan por ahí que lo leímos, habla de la rehabilitación del ser humano cuando cae y le toma bastante espacio en el libro donde él eso como que él como persona, ya ves que es un poquito un relato autobiográfico el que hace ahí, cayó muchas veces, cayó muchísimas veces como persona y le costó muchísimo levantarse y el reconocerse como una persona con muchos errores y que le costaba mucho salir adelante, bueno, se nota en la manera como escribe, ¿no? En su forma de escribir. Y también me lleva a otros lados este cuento. Tenemos un cuento muy bonito, se han de acordar, es de Juan Rulfo, que se llama Comala, que habla precisamente de la historia de dos hermanos que sucede una cosa muy similar, pero Cortázar se va mucho más profundo, ¿no? Ahí Juan Rulfo nada más le da una visión a lo que puede llegar una pasión, porque esto es pasional, esto es algo pasional, realmente no es amor, es pasional, ¿no? Entonces, hay varias cosas que me recordaron ahorita esto. Bueno. Sí, yo siento a Cortázar muy humano en ese aspecto, porque al tocar todos los géneros, bueno, podemos aprender mucho de él. Entonces hay que aprender de ellos. ¿Alguien más nos gustaría comentar? Me voy a referir específicamente al personaje de la mamá, que le comento aquí a la comadre, que como que reafirman aquí el papel de la suegra, de la mala, porque finalmente ella es la que interviene y no deja a la pareja ser feliz, recordándole al hijo, y aunque aparentemente entre Laura y la señora hay relación, como que está entre comillas, se me hace como medio falsa. No sé, para mí yo así lo veo. Se reafirma esa cosa de la suegra en estas cartas. Está en la frase que tú recalcaste al principio, cuando él dice: el mejor regalo que me dio fue haberse muerto en plena luna de miel. Tú dijiste que era una frase muy cruel. No, yo creo que él la pone ahí, el personaje de Luis, como un sarcasmo. O sea, morirse cuando ya estaba de luna de miel, porque es el origen de su culpa y lo que da motivo a todo el cuento. Yo creo que ahí está la clave en ese inicio, pero entendido así como un sarcasmo, no como una frase cruel, porque él naturalmente, al morirse el hermano al que él estaba traicionando, fue donde le surgió el sentido de la culpa. Y Cortázar, a mí siempre me llamó mucho la atención una cosa, que en sus cuentos no tiene ninguna relación con su vida cotidiana. O sea, él se despegó totalmente de eso, por eso me parecen más extraordinarios todavía. Tenía mucho contacto con las personas, le interesaba saber las personas, ¿no? Había mucho, o sea, eran muchas láminas, corté infinidad porque era parte de esto, ¿no? A él le interesa saber cómo son los demás para poder crear, ¿no? Y eso de la caída y levantar. Sí, yo siento que Cortázar, el último de lo que él escribió a su madre, de Laura y de Luis y de, bueno, los personajes,
ella los convirtió en su conciencia y no dejarlos vivir felices porque ella sentía la traición que le hicieron a su hijo. Entonces ella se convirtió en la conciencia de ella, así lo siento. Fíjate que cuando yo era muy chica leí Crimen y Castigo. Entonces a mí me impresionó muchísimo esa novela, porque yo como niña estaba acostumbrada a que, no, si no se dieron cuenta de que yo lo hice, yo no lo digo, no estoy loca. No, mamá, yo no fui. Entonces, leer esa novela y ver cómo Rodión Raskolnikov, el inspector, lo acechó y lo acechó. No tenía pruebas de que él había matado a la prestamista, pero lo hizo y lo hizo hasta que la culpa. Y yo decía, ay no, pero ¿cómo lo va a decir? Entonces comprendí que muchas veces es una liberación. Y ahorita este cuento, no conozco el final, estoy muy curiosa de leerlo, pero gracias. Pero a mí me hizo cierta similitud, se me hace que la mamá es el inspector y que con todo propósito lo va acercando y cercando porque sabe que tiene que reconocer la culpa. Esa idea me vino. Desconfiemos de la madre, porque además el título, Cartas de Mamá. Yo considero que la madre tuvo a sus dos hijos. Como madre debió haber querido a los dos, solo que enfatizó más al enfermizo, al que quizás a principios del siglo pasado, lo que prevalecía mucho era la tuberculosis. Como hablaba de tos y de todo esto, un muchacho debilucho, pues lógico, la novia veía un ser enfermizo, llegó el otro más avispadito y pues, le ganó la novia, pero la madre eso no lo pudo perdonar porque pues quiso a los dos, pero le ganó más por el enfermito, ¿no? Y al morir pues lo idealizó tanto que pues fue, como dicen, la venganza de ella, el mandar la carta anunciando que se iba a presentar el hermano en la casa de los recién casados, ¿no? Entonces pues eso pienso yo que es. Nada más rapidito. Los personajes son Nico, Luis, Laura, la mamá, y el tío Emilio. Contextual, es parte de un contexto, el tío, en el que aparece que sabemos que hay familia y que hay personas y parientes cercanos a ellos, por eso les va a encargar que vean a la mamá para que la vigilen, porque a lo mejor ya está senil la madre, entonces vigilen a su cargo, ¿no? Que la vean, pero no me cargo de un madre. Eso es curioso. No espero a mi madre, no te vengo a cuidar, no te vienes aquí, ni siquiera hay una ligera o leve sospecha o indicación para que vaya con ellos. O sea, no quiere estar cerca de todo lo que él siente de Buenos Aires, de la madre, de la casa. No quiere nada cerca. Eso es curioso, porque la madre entonces está asistiendo a la vida. Consciente o inconscientemente. A mí me llamó la atención, más que comentar el argumento del cuento, la forma tan magistral como Julio Cortázar nos va dando la información, nos las va dando dosificadamente, muy escondida, pero poquito a poco nos va abriendo puertas que nos está introduciendo al conocimiento de los personajes. También me llamó mucho la atención esas preguntas retóricas, de que, ¿cómo voy a preguntar? Porque no sé si sea una pregunta. Eso me parece formidable. Las figuras que plasman el cuento me parecen verdaderamente magistrales. Es todo.
¿Qué tal? Buenas noches. Solamente sí comentaron por ahí sobre la similitud que hay con el cuento de Juan Rulfo, Talpa, y lo que yo veo y que en lo personal cuando escribo me gusta hacerlo mucho es el remordimiento que tienen las personas, los personajes. Aquí el castigador es la misma conciencia de los personajes, de los hermanos traidores, tanto en el cuento de Juan Rulfo, que él habla en primera persona. Él habla en primera persona y dice: a mi hermano lo matamos, su mujer y yo, y dice cómo. Entonces lo está diciendo de una manera como para desahogarse. Aquí en el cuento de Cortázar no tiene esa opción, él no se está desahogando de ninguna manera, él está sufriendo, sobre todo por las cartas de mamá. Pero el principal castigador en los dos casos es el mismo personaje traidor. Desde mi punto de vista así lo veo. Gracias. Pero en primer lugar felicitarte por la exposición, realmente es una buena exposición. Me hubiera gustado que se leyera menos y se analizara más y se viera el análisis del final del cuento, que es muy interesante. Realmente Cortázar nos enseña cómo es la táctica o la forma de escribir un cuento. Lo que se puede decir en una novela en 20 páginas, él lo dice en un renglón o en una frase. Esa es la gran consistencia y la grandeza de los cuentos de Cortázar. En cuanto a Talpa, es diferente el planteamiento. Hay una pequeña similitud, pero en Talpa los dos, la esposa y el hermano, son cómplices y el hermano vive. Entonces es mucha la diferencia. Ahí no hay sentimiento de culpa, hay una voluntad de entablar un amaciato a los ojos del hermano que se está muriendo, nada más. Y también hay otro cuento que no tiene mucha cosa que ver, pero está plasmado en una película mexicana que se llama Fe, Esperanza y Caridad, de una mujer que va a pedir por el marido, que prácticamente está muerto, que regresa y está, después de pasar miles de peripecias con los peregrinos, con los chalmeros, regresa y está vivo. Entonces en la literatura hay muchas conexiones. Aquí se llega a otra presentación un poco más personal y profunda, que es un sentimiento de culpa que lucha contra una vocación para el amaciato, que nunca vencen y que nunca se atreven a demostrar. Y la manera en que lo presenta Cortázar es una manera no solamente técnicamente hablando genial, sino con un conocimiento profundo de la voluntad humana, del carácter humano. Sí, gracias. En realidad la idea de leer es para que algunos que no conozcan a Cortázar y que vean más o menos cómo escribe y que lo va uno involucrando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y sí, era un poquito extenso el cuento, pero no deja de ser maravilloso. Y de verdad les invito a que lean el final y ya me cuenten después si llegó Nico, porque sí van a la estación a esperarlo y sí les da hora y día de llegada. Entonces ya me cuentan qué pasó, de que si llegó o no. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Hay otros cuentos también de cartas. Ah, sí, hay varios. Sí. Hay varios cuentos de cartas porque escribía mucho. Pero aquí
a mí me llama la atención también el título, ¿no? Cartas de mamá. Entonces uno, ay, qué tierna, pues las mamás, ay, qué... Pero aquí es una mamá malvada, ¿no? Porque, bueno, hace cosas, hace cosas que, pues, cambia el rumbo, ¿no? Por venganza tal vez no, tal vez lo hice sin querer, pero lo hizo, ¿sí? Cambió todo el rumbo de una pareja. Pudo haberle dado incluso demencia senil o un Alzheimer o qué sé yo, ¿no? O sea, también queda esa posibilidad que no lo haya hecho con esa intención de desunirlos, ¿no? No sé, se me ocurre, tal vez, no, es que, no, es que también, digo, ya somos suegras, ¿no? Y a lo mejor no lo hacemos con esa intención. Muy bien, espero que les haya gustado de verdad. Les invito a que lean a Cortázar. Cortázar es maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, junto con el aplauso le entregamos su constancia y su agradecimiento a Rocío Aurelio León.